Bueno, de nuevo, buenas noches a todas, todos y todos. Le damos la bienvenida del Centro de Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes. Desde la línea de investigación en instituciones, paz y desarrollo, hemos organizado este evento para discutir algunos de los aspectos del Plan Nacional de Desarrollo, las propuestas, el documento de propuestas del Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno, del gobierno del Pacto Histórico. Y esto lo hacemos encadenado con un evento que hicimos ya hace un año, en el que discutimos las propuestas de los diferentes candidatos a la presidencia de la República. Nosotros nos basamos para este análisis que vamos a presentar hoy, sobre todo en el documento bases del plan, y también revisamos propuestas del articulado, solo para señalar que el documento bases del plan está estructurado en torno a 5 grandes transformaciones que tienen que ver con ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y social, derecho a la alimentación, transformación productiva, internacionalización y acción climática, convergencia regional, un apartado sobre la paz total e integral, otro apartado sobre actores diferenciales para el cambio y otros apartados sobre estabilidad macroeconómica y los anexos. Nosotros vamos a analizar 3 de las 5 grandes transformaciones y vamos a analizar de la parte del documento que habla de actores diferenciales para el cambio, lo que tiene que ver con mujeres. Somos profesores y profesoras del CIDER, sin muchas presentaciones. Jairo Santander va a analizar la transformación de seguridad humana y justicia social, Gonzalo Vargas, la transformación de derecho humano a la alimentación, María Cecilia Roa, la transformación sobre transformación productiva, internacionalización y acción climática, y yo voy a analizar lo que tiene que ver con mujeres. La intención de este ejercicio es pedagógica, es dar a conocer que está planteando este gobierno en el plan de desarrollo. Vamos a presentar como los aspectos que consideramos más relevantes y al mismo tiempo vamos a identificar algunos de los vacíos, debilidades y algunos de los retos que vemos para su implementación y en general pues la manera en la que está estructurada. No me presenté, mi nombre es Diana Gómez Correa y como ya lo dije, soy profesora del CIDER. Solo para situar esta discusión, unas cosas básicas, que es un plan nacional de desarrollo, es una hoja de ruta, cada gobierno pone su sello específico en los planes de desarrollo que propone. El gobierno del Pacto Histórico plantea que algo que hace específico a este plan de gobierno, a este Plan Nacional de Desarrollo, es que parte del territorio y las personas y que es resultado de un intenso diálogo nacional con las comunidades, los territorios y los sectores. Plantean que en su construcción participaron más de 250.000 personas que a lo largo y ancho de Colombia expresaron sus necesidades y propuestas para mejorar sus condiciones de vida. También plantea, y es importante para la discusión que vamos a dar ahora, que el gran objetivo del Plan Nacional de Desarrollo es avanzar hacia una transición que desemboca en la paz total y que se ve como una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna y construyamos un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en la armonía con la naturaleza. La metodología es que cada uno de nosotros va a presentar por 10 minutos en torno a los ejes que les conté y luego vamos a abrir el espacio para preguntas, comentarios, pues para un intercambio. Entonces le doy la palabra a Jaime Santander. Atrás, ¿me alcanzan a escuchar bien? Pero ¿No? creo que por Toda la... Bueno, buenas noches a todos. Bien. Nosotros tenemos una idea de analizar el plan, tanto desde las ideas de transformación social que se están planteando en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también la novedad que implica un Plan Nacional de Desarrollo en una transición democrática,
donde tenemos un gobierno de izquierda que por primera vez está plasmando sus ideas de sociedad y desarrollo en este plan. Entonces, en estos 10 primeros minutos, voy a aprovechar para hablar sobre todo de esa primera transformación, de esa segunda transformación, que es la de seguridad humana y justicia, pero también voy a aprovechar para que esto nos sirva para ver, bueno, como documento de metapolítica, que también está construido este plan o cuáles son esos elementos que pueden ser objeto de mejora. Entonces, en este primer punto, digamos, el plan parte en esta línea de transformación de seguridad humana y justicia social de estas ideas claves. Estas ideas claves buscan mandar un mensaje concreto alrededor de la seguridad humana y la justicia social, que va a ser uno de los elementos interesantes en esta transformación, y es la seguridad de las personas es un elemento integral que depende tanto de su seguridad humana, o sea, su seguridad como persona, un entorno seguro, pero también de elementos que le garanticen calidad de vida, una protección universal, la superación de la pobreza para todos, oportunidades de trabajo de generación de ingresos, la protección integral y el acceso a la justicia, y otro componente que empieza a ser bastante novedoso, que ahorita vamos a estar analizando ese elemento, y es la conectividad y movilidad como elementos de esa seguridad integral. Es decir, una vida de red y una movilidad, sobre todo basada en transporte público, como partes fundamentales de ese escenario. Ahora, voy a hacer una explicación muy rápida alrededor de lo que constituyen los elementos centrales de este eje de transformación para saber de qué estamos hablando. Creo que esta gráfica que está en el Plan Nacional de Desarrollo, en las bases del plan, es muy importante o interesante para entender cuál es un poco la idea. El enfoque tiene unas raíces muy importantes en la perspectiva de capacidades como visión del desarrollo. Entonces, el objeto final de ese bienestar integral es una habilitación de agencia, es decir, una garantía de capacidades para que el individuo pueda desarrollar su proyecto de vida. En ese elemento tiene 3 catalizadores, y ese término es muy interesante y también es un elemento novedoso en la manera como se está pensando el Plan Nacional de Desarrollo. Y acá quería como hacer una pequeña introducción desde dónde voy a estar analizando un poco el plan. El plan tiene unas particularidades que son muy interesantes y que no tenían planes de desarrollo anteriores. El primero es que no busca una trayectoria de la mejora de la estructura social, sino el cambio de la estructura social. Ese es un punto desde el principio de las bases del plan que se menciona. Es decir, el plan empieza diciendo, esto es una sociedad profundamente injusta. Entonces, parte del supuesto de que mejorar esta estructura no tiene mucho sentido, sino que el sentido es cambiar la estructura social del plan. Entonces, este elemento lleva a otro componente fundamental para comprender muy bien este plan. Este no se contempla como un plan de acción de gobierno de forma contradictoria, porque supuestamente los planes de desarrollo son para eso, sino el punto de partida de una gran transformación. Entonces, lo que vamos a estar viendo en estos ejes de transformación son las bases, los pilares que se necesitan para arrancar una nueva trayectoria de orden social. Entonces, acá hay un elemento muy interesante, y es una visión de desarrollo entendida como la transformación del orden social, no como el mejoramiento de la estructura, sino como la transformación del orden social. Desde ahí hay que leer este Plan Nacional de Desarrollo y este eje de transformación de seguridad humana y justicia. Entonces, en ese sentido, y Jorge Iván González lo ha dicho en varias entrevistas, lo que hay en el plan no se puede entender como que se va a hacer en 4 años. Entonces, no se puede entender como un plan de gobierno de 4 años, sino como los puntos de partida que van a permitir nuevas trayectorias que consoliden ese escenario de una sociedad, como lo planteó Diana, con un objetivo fundamental y una sociedad en calidad humana mucho mejor. Ahora, teniendo eso en cuenta un poco, este eje de transformación tiene estos elementos como centrales, o estos catalizadores. ¿Y por qué se le llaman catalizadores? Precisamente porque se consideran que estos son los disparadores de esa nueva trayectoria. Por eso el término catalizador, que cuando yo lo leí dije, bueno, ¿esto qué contiene?
es ese elemento. ¿Cuáles son esos tres asociados a la teoría de capacidades? Pues claro, unos elementos de habilitación de los individuos. Se considera que los individuos no están en estos momentos en capacidad de actuar y para generar esa capacidad de agencia hay que habilitarlos. Y habilitarlos en 4 componentes fundamentales o en 4 sistemas fundamentales. El de protección social universal, el de protección a la vida y control institucional, el de infraestructura física y el de justicia social. Los otros 2 catalizadores hacen parte del enfoque de capacidades, la superación de privaciones básicas como elemento esencial de la vida en sociedad, principalmente en salud, educación y acceso al agua, y la expansión de capacidades como el fortalecimiento de la agencia de los individuos. Y obviamente eso va a generar unas metas, pero luego vamos a hablar un poco de estas metas. Yo sé que voy rápido, pero la idea es que podamos discutir este plan, entonces voy a tratar de ser muy estricto con mi tiempo. Ahora, esto está diseñado intencionalmente así, porque eso muestra la complejidad que puede llegar a tener el plan en términos de todo lo que está planteando. Entonces, no me voy a concentrar mucho en esos elementos de novedad de gobernanzas, los elementos positivos y cambio, los voy a dejar ahí que los lean mientras yo estoy avanzando en mi presentación, pero sí en estas 3 ideas claves que resumen muy bien esos elementos claves de este componente y que me parecen novedades positivas. La primera novedad positiva que yo veo es esa idea de integralidad de la seguridad. Creo que es un componente importante y de hecho el plan lo resume muy bien con esa frase, ¿sí? Esta visión de país pasa por superar el enfoque tradicional de seguridad física y de defensa y pasa a un enfoque mucho más integral, donde el papel del Estado es el de garante de oportunidades de desarrollo y de habilitar los pilares necesarios para la superación de privaciones. Claro, entonces no va a desconocer la importancia de la seguridad, de hecho es un componente muy importante, pero le agrega otros elementos, la seguridad económica, la seguridad social y la justicia como elementos centrales en ese escenario. Pero los otros 2, ya los he anticipado un poco, pero son los que más me llamaron la atención en términos de lo que es estudiar un plan de desarrollo o desde lo que estamos estudiando en la Ley de Instituciones de Paz y Desarrollo. A diferencia de otros planes, claro, como esto es un eje de transformación social, implica transformaciones en cómo nos ordenamos como sociedad. Y eso implica que elementos como la gobernanza y transformaciones de gobernanza empiezan a hacer un papel o empiezan a jugar un papel importantísimo. A tal punto, si nosotros vemos este cuadrante de gobernanza, vemos una cantidad de recomendaciones para fortalecer sistemas de gobierno, es decir, fortalecer la gobernanza en varias dimensiones. El Sistema Nacional de Cuidado, es decir, gobernanza para el cuidado. El Sistema Nacional de Equidad e Igualdad, gobernanza para la equidad y la igualdad. Cierto Sistema Nacional para la Vida, gestión territorial educativa, Sistema Integral de Defensa. Entonces, el Plan Nacional no solo se piensa en acciones, sino en transformaciones estructurales de gobierno alrededor de lógicas de gobernanza. Entonces, eso termina siendo bastante interesante en ver cómo un gobierno se piensa ese tema de la transformación social en esos escenarios. Y eso lleva a cambios interesantes. La mayoría de las reformas que ahorita nos tienen muy inquietos pasan por este eje, reforma pensional, reforma de salud, pero también hay otros elementos como el cambio en el modelo de justicia, la concepción del cambio de la policía que pasa del Ministerio de Defensa a uno más civil, y el tema del programa de renta ciudadana que cambia todo el sistema de rentas no condicionadas, monetarias y no monetarias en una sola política. ¿Qué elementos positivos le encuentro yo a eso? Una visión integral desde el enfoque de capacidades, ¿cierto? La gobernanza como eje fundamental, el sistema de cuidado integrando esos componentes. Bien, pero también, como hay elementos positivos y hay novedades interesantes, hay realmente elementos muy críticos a revisar. Vuelvo y les invito a que revisemos un poco esa falta de claridad, esas ausencias, esos retos y esas debilidades, pero me voy a concentrar en 3 ideas desde lo que implica para mí planear el desarrollo que veo como escenarios críticos. Un elemento que trata de hacer con Iván González es volver estratégico este plan realmente, y no una bomba de microacciones. Pero yo creo que, dado como quedan las bases del plan,
y como quedó el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, lamentablemente no lo logra, y creo que en las entrevistas que él ha planteado se le nota mucho esa frustración. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de catalizadores, pues los catalizadores son disparadores de acción. Y en ese escenario usted no puede tener 50 catalizadores. Usted tiene que enfocar la acción del gobierno en esos elementos que son realmente transformacionales. Entonces, acá hay una dependencia de trayectoria de la gestión pública que va a complicar eso. Y es, tenemos una manera de planear el desarrollo donde sí hay una microacción y una idea de generar transformación. Entonces, esa tensión se nota en cómo se está escribiendo el plan, y al final tenemos una cantidad de catalizadores que muchos de ellos ni siquiera van a ser catalizadores en el sentido propio de la palabra, es decir, garantizar transporte público no termina siendo un gran eje transformacional, pero eso es un elemento muy importante de un plan de gobierno. Entonces esa tensión se nota muchísimo y genera una confusión porque uno al final, después de leer esto, dice, bueno, pero entonces, ¿cuáles son los puntos? O sea, ¿dónde le tengo que hacer el esfuerzo? ¿Dónde tengo que hacer el big push, el gran golpe para generar la gran transformación que me lleva a la agencia? El otro elemento es relacionado al enfoque de capacidades, y es si se entiende como el punto de partida, tiene que tener un punto final desde la perspectiva de capacidades, y es individuos agentes, es decir, individuos que se apropien de su modelo de desarrollo, de su proceso de desarrollo, y que sean capaces de ejecutar su proyecto de vida. Eso no es claro cómo se pretende lograr, ¿cierto? Es decir, hay una cantidad de cosas, renta básica, mejor empleo, economía popular, que supuestamente habilitan, pero esa transferencia de la energía de habilitación al mecanismo de agencia no se ve de forma muy clara en el plan de desarrollo, y eso genera ciertas ambigüedades. Y lo otro es que tiene múltiples membranas con las otras transformaciones, pero no las conecta, no las explica, sino las desarrolla. Entonces, muchos elementos de economía popular en mi país pueden estar muy bien relacionadas con el tema de transformación productiva y cambio climático. El tema de actores claves del desarrollo, mujeres, campesinos, de lo que habla un poco Diana, supuestamente debería jugar un rol protagónico acá, y tampoco se ven las conexiones, y mucho menos del tema de cómo gobernarnos el territorio alrededor del agua va a facilitar, habilitar o inhabilitar a los agentes en su proceso de desarrollo. Entonces ahí hay un elemento de cohesión en términos de planeación que a mí me genera una preocupación muy importante. Y retos le quedan muchísimos a este plan, y con eso termino para cumplir con el tiempo. ¿Cuál me preocupa muchísimo? La seguridad nacional absorbida dentro de esta lógica juega un papel tremendamente secundario en un momento geopolítico donde la seguridad nacional tiene que ser replanteada en términos de lo que está pasando en la coyuntura internacional. Entonces, en ese sentido, no se puede tener un solo párrafo de que vamos a revisar nuestra política de seguridad nacional sin tener claro cómo eso juega dentro de toda esta estructura de seguridad integral. El tema de regularizar la política antidrogas, ¿cómo vamos a lograr eso cuando estamos viendo el poder que tienen estas estructuras? Lo mismo que el tema de la fuerza multicrimen, ¿cierto? Y el otro tema, y ya temas menores, pero que empiezan a mostrar que los retos son grandes, la transformación del sistema de justicia y la transformación del sistema penitenciario, que hacen parte de esta transformación, llevan a preocupaciones de cómo se va a lograr eso. El otro elemento, ya muy pequeño, pero sí muy crítico para mí, es que el plan abandona la clase media. Ese va a ser mi comentario más crítico en este punto. Es decir, yo lo llamo y los otros nadie, ¿qué? ¿Cierto? Bueno, esa clase media y esa clase no pobres en la cual estamos todos nosotros. Es decir, hay un gran enfoque en la población vulnerable, hay una llamada a políticas diferenciales, a poco, claro, ese es un punto prioritario. Pero, ¿y el resto? O sea, ¿cómo nos habilitamos el resto? ¿Dónde nos vamos a apoyar nosotros? Estos sistemas de cuidado, de igualdad, ¿cómo van en relación a los otros pobres en ese cambio? Dejaría hasta ahí y quedo pendiente de sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Seguimos con Gonzalo Vargas. Buenas noches. Bueno, yo me fui tan mucho como Jairo no hice una diapositiva.
Voy a comentar la transformación relacionada con el derecho a la alimentación. Entonces quisiera empezar diciendo que en sí mismo la idea de que se haya incluido esto como una de las 5 grandes transformaciones me parece pues una cosa importante, porque digamos que ese tema no es que haya estado ausente en planes anteriores, pero digamos el hecho de que tenga este realce en este que sea una de las 5 me parece algo y elogiar, me parece a mí. Antes de entrar propiamente a hablar del plan, quisiera contarles algunas cifras que no están en el plan, pero que me parece importante traerlas para tener un contexto de... no pongo el tiempo. El contexto de qué estamos hablando, o sea, cuáles son son los retos. Y ahí entra, hay que aclarar que pues la calidad de la información sobre la situación de seguridad alimentaria en el país no está muy buena. La última encuesta de situación nutricional que se hizo fue en el año 2015 y es el dato que todavía seguimos citando, que es el dato que el 54% de la población está en situaciones de seguridad alimentaria. Hace un mes, la FAO publicó un dato de una encuesta más pequeña, que igual sirve de referencia, ahorita la menciono, pero sin duda que un dato tan, digamos, una encuesta tan poderosa como esa que se hizo en 2015, que se venía haciendo quinquenalmente, no se ha vuelto a hacer, y es una encuesta que daba con un nivel de detalle a nivel de regiones, de poblaciones, de formas de malnutrición que no tenemos hoy. Entonces, digamos que sin duda es un reto también para el plan, digamos que a oscuras. Cuando digo oscuras me refiero sin datos. Entonces, les cuento algunos datos entonces que están por allí publicados. El porcentaje de hogares que experimentan seguridad alimentaria se redujo del 45,8% en 2015, es el dato de la encuesta en sí, al 19% el año pasado. Este es el dato de la FAO. Este dato de la FAO es una muestra mucho más pequeña, 8.000 personas, pero es el dato más fresco que hay. Digamos que puede haber errores allí, pero nos muestra un salto pues muy preocupante. El porcentaje de hogares que experimentaban inseguridad alimentaria moderada o severa aumentó de 22,3 en 2015 al 30% el año pasado. Y es mucho peor en el caso de los migrantes en tránsito, donde alcanza el 73%. El porcentaje de personas que experimentan subnutrición, esto quiere decir una ingesta de energía que es inferior al requerimiento mínimo diario, ha venido creciendo desde 2018, según la estimación de la FAO, y hoy en día supera los 4 millones de personas. Esto es, aquí no estamos hablando de la calidad de la dieta, de si tiene los nutrientes, no, estamos hablando sencillamente de que a más de 4 millones de personas cada día no pueden consumir el requerimiento de calorías básico para funcionar, lo cual sin duda pues afecta el funcionamiento de uno como persona, ¿no? Para trabajar, para un montón de cosas. El número de casos de desnutrición aguda en niñas y niños menores de 5 años, estos son casos, no estamos hablando de mortalidad, sino casos que el sistema de salud detectó como que el niño o la niña está en situación de desnutrición aguda, aumentó de 17.693 casos en 2019 a 21.483 el año pasado. Estos son datos del Ministerio de Salud, del sistema de Civigila. Eso es un aumento del 21,4%. Y aquí es importante notar que este número ha crecido notablemente en departamentos que uno tradicionalmente no asociaba con situaciones de desnutrición. Por ejemplo, en Risaralda creció en ese periodo de 3 años en un 105%, en Cundinamarca en un 61%, en Bogotá en un 58%, y en Antioquia y Santander en cada uno un 40%. Estamos hablando de desnutrición aguda. Estos son niños que básicamente tienen un muy bajo peso para la estatura. La tasa de mortalidad por desnutrición, aquí estamos hablando ya del caso extremo, que es cuando el niño o la niña llega a una situación tal que pues, fallece debido a la falta de alimentación, pasó de 9,2 por cada 100.000 casos en 2019 a 9,1 en la estimación del año pasado que acaba de publicar el DANS. Ya estamos casi igual. Esa tasa de mortalidad sigue siendo notoriamente alta en departamentos como La Guajira, Chocó, Bichada y Guanía, donde la tasa puede ser entre 5 y 9 veces la tasa nacional, pero, y esto me parece
Sí, adelante. Y la tasa puede ser 40 o 80 veces más alta que la que se observa en departamentos como Santander, Boyacá o Cundinamarca. 40 o 80 veces. O sea, esto es, sí, no hay problema. Ok, entonces esto es como para darles un panorama de la situación de los últimos 3 años y mostrarles el reto al cual se está enfrentando este gobierno en términos de seguridad alimentaria. Estos datos no están en, el plan, en las bases del plan. Y de hecho es una de las cosas que me llamó la atención de las bases del plan, y es que esta transformación está, digamos que el diagnóstico es muy carente de datos, tiene muy poca información estadística. Y bueno, pues el plan de Duque tenía muchos datos y eso no es que lo haga bueno o malo, pero yo sí creo que presentar un diagnóstico que tenga buenas cifras, pues es parte de este plan de pensar una buena solución. Y aquí insistiría en lo que mencioné hace un momento, y es la ausencia de una encuesta reciente, porque, como decía, la encuesta 2015 sobre todo permitió establecer con mucha precisión, finura en los datos, exactamente qué grupos etarios, qué departamentos, qué zonas del país, qué grupos poblacionales sufrían de qué problemas específicos de malnutrición, ¿cierto? Pero con mucho detalle. Entonces, eso no lo tenemos tan fresco ahorita porque no hay una encuesta como esta. Voy a leer ahora un párrafo que tomé del plan que me parece que nos da como una idea o sea, cómo este gobierno visualiza lo que espera alcanzar en relación con esta transformación. Entonces, abro comillas. El país contará con una mejor disponibilidad de alimentos a través de una promoción decidida del sector agropecuario y sus productores. Se fortalecerá el acceso físico a los alimentos por medio de cadenas de suministro eficientes, digitales y desarrollo de infraestructura de transporte. Se reducirá la triple carga nutricional y la mortalidad asociadas a la adecuación de los alimentos a las necesidades territoriales y poblacionales. Se contará con esquemas de gobernanza que tracen rutas claras para definir, implementar y evaluar las políticas públicas que afectan el derecho humano a la alimentación. Cierro comillas. Entonces, esa es como la síntesis de lo que se espera alcanzar. Entonces, ¿qué podría decir yo sobre eso? Aquí ya un poco a comentar y no tanto como a explicar los datos ni lo que dice el plan. Entonces, en primer lugar, me llamó la atención de este párrafo en general, esta sección, que pues no se aparta sustancialmente de las líneas que traían planes anteriores. Entonces, digamos que a pesar de que por ejemplo, este gobierno ha insistido, o en campaña por lo menos insistió mucho en la idea de la soberanía alimentaria, pues la forma en que se ha estructurado el plan o esta sección se asemeja mucho a la idea de seguridad alimentaria tradicional. Ahora, eso no quiere que sea exactamente lo mismo que estaba en planes anteriores. Entonces, ¿qué cosas novedosas se encuentran? Pues, sin lugar a dudas, pues se le da mucho más énfasis a, eh, a la idea de la autosuficiencia alimentaria, cosa que en otros planes se menciona de pasada, pero no se enfatiza. Esto es la idea de que el país debe ser autosuficiente en la producción de alimentos y la idea de que debe dejar de importar alimentos. Entonces, esto es algo que es común, por ejemplo, con el plan de desarrollo de AMLO en México, el cual incluso tiene indicadores de autosuficiencia alimentaria. O sea, ahí tampoco se habla de soberanía, pero sí se habla de una meta de que el país debe producir sus alimentos. Entonces, este plan tiene ese énfasis y, por supuesto, tiene un énfasis que digamos que es transversal al plan y a la acción del gobierno, porque no lo ve todos los días y no solo está en este eje, en esta transformación, que es la idea de apoyar a la agricultura familiar y campesina, democratizar el acceso a la tierra, democratizar el acceso al crédito. Entonces, ese sin duda es un énfasis que tal vez otros planes lo mencionaban de pasada, pero que no era tan evidente, no era tan fuerte en este plan. Entonces, esos son como unos factores diferenciales. Por otro lado, hay cosas que son similares a planes anteriores. Por ejemplo, en este plan se habla de que hay un observatorio de seguridad alimentaria, y si uno se devuelve al plan de seguridad alimentaria del 2012 de la primera administración Santos, pues allá está la misma idea, que hay un observatorio, está, no solo que no se ha realizado. Ahora, eso es común, digamos, en las políticas públicas, que en los planes se lanzan ideas que pasan años y años sin realizarse, y pues es normal que, digamos, o sea, el hecho de que se reitere no significa que sea bueno o malo, puede que sean buenas ideas que no se han ejecutado y vale la pena rescatarlas, no estoy diciendo que sea algo negativo, y sin duda hay ideas que venían de planes anteriores
insisto, el hecho de que se repitan, pues no hace que el plan sea negativo, o sea, que esté, comillas, mal hecho, o sea, que haya un mal diagnóstico. Ahora, en términos de indicadores, ya no del diagnóstico, sino de las metas, esta transformación tiene 4 metas, y aquí, pues, francamente, pues yo sí me quedé con pues hubiera querido ver unas metas, digamos, más relacionadas realmente con seguridad alimentaria. 4 metas que son una incidencia de pobreza monetaria, que es una meta de pobreza, de reducción de pobreza, una de instalaciones portuarias y fluviales intervenidas, que es una meta de infraestructura, una meta de producción en cadenas agrícolas priorizadas, pues es una meta que pues, sin duda tiene que ver con la oferta alimentaria, que es muy parecida a una que estaba en el gobierno, en el plan de Duque. Y la meta que se acerca más a la idea de seguridad alimentaria es la reducción de la tasa de mortalidad por desnutrición de 9,2, de 9,2 que mencioné hace un rato, a 3,37 en el año 2020, cuando termina el gobierno, 26, 20, correcto. Entonces, para el 26 sería 3,37. Sin embargo, a mi juicio, sobre esto, por ejemplo, ya Felipe Roa comentó, Felipe Roa es profesor aquí en la Escuela de Gobierno, y él justo hizo como un comentario muy parecido en El Espectador esta semana. Yo quisiera profundizar y ir un poquito más allá del comentario que hizo Felipe, porque creo que es lo que dice es pues, que la única meta de seguridad alimentaria es esta de mortalidad por nutrición. Yo francamente creo que esta meta es una meta que tiene que ver más con la capacidad del sistema de salud, para que una vez el niño o la niña está tan enfermo, que el sistema lo agarre, el sistema de salud quiero decir, pues el sistema lo puede incluso hospitalizar, le puede dar tratamiento extramural, o sea, en su casa, con comida terapéutica, que son unos sobrecitos o algo, pero eso realmente no es una política alimentaria, es una política de salud, como yo lo veo. Entonces realmente yo creo que aquí faltó haber puesto una meta de reducción de la inseguridad alimentaria, una meta explícita, o por lo menos una meta de reducción de los casos de desnutrición aguda en niños y niñas, no de mortalidad, de desnutrición. La mortalidad me parece que no es y de hecho esta misma crítica se le puede hacer a los ODS. Pero más allá de eso, pues faltan indicadores de desnutrición severa y aguda, de obesidad, de sobrepeso, faltan indicadores, por ejemplo, de anemia en mujeres en edad reproductiva. Entonces faltan otros indicadores, realmente esto se quedó muy corto y yo hubiera querido ver más cosas. Y la otra cosa en la que yo también se quedó corto es en haber presentado una visión, como mencioné hace un momento, digamos, si uno mira los datos a nivel de regiones, pues la foto es muy distinta a lo que pasa en Guajira, Chocó, Santander, Antioquia o Chávez. Y esta sección del plan no hace ninguna diferenciación, o sea, lanza como unas ideas muy generales, cuando en realidad las problemáticas son muy distintas entre regiones, entre grupos etarios, entre hombres y mujeres, entre grupos indígenas, por ejemplo, que en las estadísticas que hay claramente los grupos indígenas tienen unas tasas de nutrición mucho más elevadas que el resto de la población. Entonces ahí le faltó, y habiendo los datos, digamos, faltó esa diferenciación. Y digamos, focalizar la acción, porque incluso si uno mira, que pena que me estoy diciendo bastante tiempo, si uno mira, por ejemplo, departamentos como Chocó, no es que todo el Chocó esté igual de mal, hay municipios en particular, o incluso dentro de la Guajira, municipios también en particular, que están muy mal. Entonces uno diría, pues una opción es decir que hay descentralización y quedarnos esperando a que el alcalde o la alcaldesa resuelva, pero yo creo que esa no es la salida, tendría que haber una estrategia de nivel nacional para ver qué se hace, cómo se focaliza la acción en determinados municipios. Bueno, rápidamente paso a... sí, dos anotaciones muy rápido. Una, veo una dualidad que está desde el plan de gobierno, que es esta idea de que se le está apostando simultáneamente a que la agricultura satisfaga o sea, produzca todos los alimentos que requerimos en Colombia, pero a la que la vez nos volvamos una potencia exportadora de alimentos. Entonces, eso en el papel puede no sonar conflictivo, pero digamos que pues sin duda uno tiene que pensar estrategias de apoyo a la agricultura para exportar. Eso es distinto a una estrategia para apoyar campesinos y campesinas en circuitos locales, en economías locales, son cosas distintas. O sea, es distinto exportar aguacate a un mercado como Japón, que producir aguacate para
pues por ejemplo para ayudar al país, por ejemplo, o para que se surta los mercados locales, son cosas diferentes. Entonces ahí me parece que hay una apuesta doble que en principio no es conflictiva, pero que podría serlo. Y la última cosita, qué pena que me extienda un tiempo, la última cosa que vi es como un desbalance entre todo lo que se dice en las bases y lo que está en el articulado. En el articulado hay una cosa muy interesante que no está desarrollada, que es un plan de transferencias en especie, que es una cosa que no hemos visto, o digamos que hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia, y es que las alcaldías les llevaban a los hogares pues un mercado, una transferencia en especie. Entonces la idea, entiendo yo, de este artículo que está en el plan de desarrollo es que ahora haya un programa, pues que ya no es respuesta a una pandemia, sino un programa de una transferencia que es un mercado, entiendo yo. Que se ve pues muy interesante y prometedor, pero que está sin desarrollar. Entonces, ahí en general lo que vi es como decía, en las bases se habla de muchas cosas, pero cuando no el articulado, como que no hay mucho desarrollo. Y aquí quisiera cerrar con un apunte pues que espero que no suene muy, pues como irónico, qué sé yo, pero hay una cosa que no me gusta y es la idea de que o sea, cuando se planteó esta frase hambre cero, que es una idea que viene de Brasil, no viene de Nueva York ni de Londres, sino viene de Brasil, es una idea de literalmente reducir la inseguridad alimentaria a cero. Pero lo que lo que hemos visto, digamos, con los ODS y en otros contextos, es que se vuelve como un eslogan, que es como, y eso es un poco lo que veo en algunas partes del plan, que es como entreguemos unas ayudas y pongámosle a eso hambre cero. Pero no hay un compromiso de realmente reducir la inseguridad alimentaria. No sé si sea viable hacerlo, pero realmente bajar. Entonces cerraría con eso. Gracias, Gonzalo. Efectivamente nos estamos pasando los 10 minutos. María Cecilia Roa, por favor. Entonces, yo quiero hablar sobre la transición energética, el Plan Nacional de Desarrollo, que en realidad es el capítulo 5 que habla pues, de varias cosas: transformación productiva, internacionalización y acción climática. Y aquí pues me gustaría como ponerle atención a las palabras, porque la sección 1, que es donde está el grueso del articulado, habla de transición energética segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima. Me voy a enfocar más que todo ahí y voy a hablar de un artículo de la sección 2 que habla de economía productiva. Pero antes de empezar digamos, abordando el Plan Nacional de Desarrollo, yo quisiera poner el contexto global de la transición energética, que pues a mí me parece que esto es un, digamos, conocimiento que está muy extendido en la población, pero que no sobra recordarlo, y tiene que ver con los reportes que está sacando el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que acaba de refrendar con un sexto informe que acaba de salir el 15 de marzo, donde pues muestra o dice explícitamente que para limitar el calentamiento global a 1.5 grados o 2 grados Celsius, implica una rápida, profunda y en la mayoría de los casos inmediata reducción de gases de efecto invernadero. Eso implica preguntarse cuánto petróleo se debe quedar en el subsuelo. Y esta información que usa el IPCC proviene de un artículo que se publicó en el año 2021 y que dice que con una probabilidad del 50% de limitar el calentamiento solamente a 1.5 grados Celsius en el 2050, es necesario que casi el 60% del petróleo y el gas metano y el 90% del carbón en reservas probadas al 2019 se mantengan sin extraer. Esto, digamos, en los países, digamos, en vías de desarrollo es todavía mayor los porcentajes,
porque tenemos unas matrices en general, pues Colombia no es el caso, pero en muchos países que tienen unas matrices, digamos, más dependientes de los fósiles. Entonces, bueno, la producción de petróleo y gas debe disminuir en todo el mundo un 3% cada año hasta el año 2050. Estas son estas proyecciones. Probablemente estos científicos que publicaron este artículo dicen que es probablemente una subestimación de los cambios necesarios, porque con una probabilidad superior al 50%, se requiere, digamos, que más carbono permanezca en el subsuelo. ¿Qué diferencias encontramos ya entrando en materia en el Plan Nacional de Desarrollo frente a lo que planteaba Petro y Francia en su programa de gobierno antes de entrar, antes de ganar, digamos? Ellos planteaban un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y el carbón, una prohibición de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, una detención del desarrollo de yacimientos costa afuera y una moratoria a las nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos. ¿Qué encontramos en el lenguaje del Plan Nacional de Desarrollo? Reducción de la dependencia del modelo extractivista, digamos, una generalidad. Promoción de la contribución de los excedentes del petróleo y del carbón a la financiación de economías alternativas. Esto pues lo podemos leer como una continuación de la dependencia del petróleo y el carbón. Y aquí también, en esta frase, también hay mucho, es una transición energética segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad. Entonces, digamos, un lenguaje también muy distinto a lo que se había planteado especialmente alrededor de la transición energética justa. Entonces, ¿qué avances y retrocesos muestra el Plan Nacional de Desarrollo? Podemos hablar de avances bueno, esto me quedó redundante. Avances hacia la transición energética, el artículo 186, donde se prohíbe el desarrollo de nuevos proyectos mineros para la extracción de carbono térmico a cielo abierto clasificados como de gran escala. Este artículo representa una acción real de transición. Implica dejar enterradas reservas de alrededor de 345 millones de toneladas de carbón, que evitarían la emisión de 320 millones de toneladas de CO2 equivalente. Esto contrasta con la promesa del gobierno Duque de dejar de emitir 169 millones de toneladas de CO2 equivalente a 2030. En cuanto a retroceso, vemos claramente el artículo, bueno, hay varios retrocesos, pero el artículo 189, que habla sobre la financiación o cofinanciación de proyectos de masificación del gas combustible con recursos públicos para estratos 1 y 2. Esto, pues, obviamente, profundiza la dependencia, o sea, vamos a expandir la dependencia de gas para los estratos 1 y 2, y además contradice algunos planteamientos que se habían hecho en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, en las bases se decía que el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental se iba a hacer de tal manera que hubiera apropiación por parte de las comunidades de las rentas generadas por las energías alternativas. Es decir, en las regiones, alrededor del ordenamiento del territorio, se iba a permitir que las comunidades se apropiaran de esas rentas de energías alternativas, rompiendo esa dependencia con las energías fósiles al, digamos, generar sistemas propios, sistemas no convencionales de generación de energía.
Entonces, esos recursos que iban a ser los catalizadores de la transformación productiva en el sector energético, iban a cerrar brechas tecnológicas, a impulsar los encadenamientos productivos, el fortalecimiento de capacidades humanas y empleos de calidad que promovieran el uso sostenible de la biodiversidad. Entonces vemos que esas promesas que estaban en las bases del plan, pues quedaron en el olvido. Y eso viene acompañado con una situación que, digamos, a la que le están haciendo seguimiento este think tank que se llama Energy Policy Tracker, que muestra que Colombia tiene 1.340 millones de dólares presupuestados para invertir en el desarrollo de energías fósiles, comparados con un una mera cifra, pues una pequeña cifra en comparación de energías alternativas de solamente 24 millones de dólares. Digamos que la sociedad, el debate que tenemos socialmente en Colombia es alrededor de la necesidad de romper la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles, porque aunque Colombia solamente tiene el 0.1% de las reservas probadas de petróleo y gas en el mundo, más o menos alrededor del 60% de las exportaciones corresponden a ingresos por petróleo. Esto está en las bases del plan. Entonces, pues, digamos, mantener la exploración va a requerir cada vez mayores inversiones con resultados bajos en términos de reservas incorporadas, porque obviamente las reservas que se puedan encontrar van a ser, digamos, cada vez más difíciles, menos asequibles. Pues hay una necesidad de desviar estos recursos invertidos en una exploración costosa para potenciar sectores productivos que son sí, estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, como que estamos entre ese imperativo económico de la dependencia que tenemos y de seguir profundizando esa dependencia de la relación tóxica que tenemos con los combustibles fósiles y los argumentos de justicia climática, porque pues todos sabemos que son los países del norte global, el G20, que es responsable del 75% de las emisiones mundiales, mientras que Colombia hace parte del Club de Países Vulnerables al Clima y emite menos del 1% de los gases de efecto invernadero, y en consecuencia se utiliza ese argumento para decir nosotros deberíamos tener el derecho de seguir extrayendo y vendiendo nuestro petróleo y nuestro gas. Recuperando un poco los avances, encontramos que en el artículo 190 se habla, expande un poco la definición o las posibles fuentes no convencionales de energía y se incluye a las comunidades energéticas. A pesar de que se incluyen las comunidades energéticas, todavía la discusión es un poco errática de qué son esas comunidades energéticas, cómo se crean y cómo pueden fortalecerse. Y finalmente, pues identifico un vacío grande en el Plan Nacional de Desarrollo para abordar las condiciones de intercambio desigual. Y a esto me refiero con, digamos, una condición estructural del sistema de comercio internacional y productivo que nos ha llevado a Colombia y a muchos países del sur global a perder nuestra soberanía alimentaria, energética e industrial, que se reflejan en una larga historia de déficit comercial biofísico del sur global, particularmente de Latinoamérica, y a eso se refieren estas gráficas, donde ustedes pueden ver los desbalances que hay entre las exportaciones físicas de materiales y energía. Por ejemplo, en Colombia, que es la primera en la segunda fila de izquierda a derecha,
donde en el área amarilla vemos las exportaciones de combustibles fósiles. Entonces, históricamente lo que tenemos es una transferencia que es general del sur global al norte global de materiales y energía, y eso es sistémico. Entonces, una transición energética justa en este contexto implica descolonizar estas relaciones comerciales y financieras para que los países del sur global no dependamos de esas relaciones adversas que solamente pueden mantenerse mediante un endeudamiento creciente. Curiosamente, Petro pues ha propuesto abordar este tema en escenarios internacionales a través de la propuesta de cambio de deuda por acción climática, a través de un mejoramiento de la balanza comercial, que a mi modo de ver lo pone a él en un papel y al gobierno Petro de vanguardia en la diplomacia energética. Y allí, en la sección 2, que era lo que les había dicho que iba brevemente a tocar, aparece el artículo 210, que se refiere a un arancel inteligente y defensa comercial, donde promovería la defensa comercial del país para lograr un equilibrio en las condiciones de competencia para la producción nacional frente a las importaciones y la defensa de las ramas de la producción afectadas por prácticas desleales. Pues queda la duda, la gran duda sobre la posibilidad real de implementar unos aranceles de este tipo en el marco de los acuerdos de libre comercio. En síntesis, tenemos unos avances significativos si comparamos este plan con los planes históricos de Colombia al abordar de manera directa la transición energética. Hay avances concretos en la prohibición de nuevos proyectos mineros para la extracción de carbón térmico, la inclusión de las comunidades energéticas, por muy poco definidas que estén, ya están en el plan, la promoción de la defensa comercial para la soberanía alimentaria, aunque falte énfasis en las otras soberanías, y hay retrocesos muy profundos que también muestran la polarización y el carácter político de la transición energética alrededor de la profundización de la dependencia del gas, con un fuerte lobby del gremio, la omisión de la moratoria a la exploración petrolera y la omisión de políticas de cambio de deuda por acción climática. Gracias, María Cecilia. Buenas noches de nuevo. Yo me voy a centrar en lo que se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo, en esta propuesta sobre mujeres. Quisiera partir diciendo que esta sección del Plan Nacional de Desarrollo se estructura en las siguientes áreas, que son como las áreas de incidencia priorizadas. La primera es mujeres como motor del desarrollo económico sostenible y protectoras de la vida y del medio ambiente. El segundo es mujeres en el centro de la política de la vida y la paz. El tercero es garantía de los derechos en salud plena. El cuarto es por una vida libre de violencia. El quinto, sociedad libre de estereotipos y con gobernanza de género. Y el sexto, hacia una política exterior feminista con liderazgo del país en temas de género. Voy a comenzar señalando los aspectos claves, positivos y novedosos que propone este documento base del Plan Nacional de Desarrollo. Por un lado, me parece significativo que reconoce el rol de las mujeres en el sostenimiento de la sociedad y que reconoce la importancia de la economía del cuidado. Al mismo tiempo, plantea que no se puede avanzar en esta gran meta que tiene el plan de convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida sin garantizar los derechos de las mujeres. En ese sentido, propone acciones concretas para enfrentar problemas graves que han vivido, hemos experimentado las mujeres, y estas acciones concretas son más claras en unas áreas que en otras.
¿Cuáles son las áreas en las que es más claro? En empleo y, por ejemplo, prevención de la discriminación en el trabajo, en apoyo financiero para iniciativas económicas y comercialización de los productos que hacen, elaboran, fabrican las mujeres. En ese sentido, en el articulado se propone transformar el fondo Mujeres Emprende por Mujeres Libres y Productivas, y también se proponen acciones en torno a programas públicos de educación financiera y tributaria. Al mismo tiempo se identifica, en algunos casos, rutas para enfrentar problemas estructurales. Por ejemplo, con la intención de avanzar en la autonomía económica de las mujeres, se plantea no solo la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado, sino también su formación y su cualificación. En políticas y programas que se están implementando o se van a implementar, se propone incluir la perspectiva de género para garantizar derechos de las mujeres y se proponen también acciones afirmativas. Este es el caso de las transferencias monetarias, el sistema pensional, los programas de viviendas y el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, en el cual se propone hacer una evaluación permanente de los programas de adjudicación de tierras para mujeres rurales para corregir la inequidad en la distribución. También este Plan Nacional de Desarrollo plantea la necesidad de reconocer a las mujeres en su diversidad y implementar una política interseccional. Esto incluye políticas de priorización según las necesidades de las mujeres. Por ejemplo, mujeres de familia para superación de pobreza, mujeres rurales en mayor cobertura de pensiones y mujeres jóvenes y víctimas en empleo. En esa misma línea se propone reglamentar el trabajo sexual y todas sus modalidades. En participación política se propone promover la paridad como piso y no como techo, una cosa muy interesante, así como una representación política más diversa. También una estrategia para la eliminación de la violencia política contra las mujeres y recursos para el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos. En torno a la paz total, este plan propone garantizar la participación de las mujeres y el enfoque de género interseccional y la construcción participativa de un plan de acción de la Resolución 1325. El Plan Nacional de Desarrollo se compromete con la implementación del Acuerdo de Paz, también desde el enfoque de género interseccional. Allí hay varias medidas, solo quiero resaltar la que menciona la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad relacionadas con asuntos de género. También se promueve o se plantea promover la transversalización del enfoque de género interseccional en la investigación, juzgamiento y reclusión de las mujeres con el fin de implementar un trato diferenciado para mitigar la desigualdad y estructurar herramientas institucionales con las cuales se asegure una resolución en condiciones dignas. Yo que trabajaba en política pública, esta me pareció una bien novedosa. En términos de salud, se propone la creación, la formulación de una nueva política de derechos sexuales y reproductivos con carácter intersectorial e integral, que incluye el reconocimiento de saberes tradicionales, particularmente la partería. Para prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres, este plan propone varias acciones. La primera, un plan integral de prevención, atención, acceso a la justicia y monitoreo de las violencias basadas en género y el feminicidio, la erradicación del machismo y otros tipos de violencia a través del involucramiento de los hombres en masculinidades corresponsables y no violentas. En tercer lugar, un programa nacional de ciudades y territorios seguros. Y en cuarto, el fortalecimiento de la institucionalidad existente. Entre estas se menciona, por ejemplo, las casas de acogida y refugio y las comisarías de familia. En términos de una política exterior feminista, que también es una cosa interesante, novedosa, proponen la transversalización del enfoque de género en política bilateral y multilateral con participación equitativa de las mujeres en todos los escenarios internacionales. Otro aspecto que me pareció novedoso y necesario de este Plan Nacional de Desarrollo es que se busca fortalecer distintos sistemas de información con la perspectiva de género, crucial para avanzar en políticas públicas para las mujeres, porque como sabemos, una de las grandes debilidades que hay es en términos de registro de información de las distintas violencias y discriminaciones que experimentamos las mujeres. Algunas de las cosas que se proponen es, por ejemplo, recoger información con perspectiva de género interseccional que incluya la Superintendencia de Supernotariado y Registro, crear un sistema nacional de monitoreo de las violencias basadas en género, crear observatorios de asuntos de género territoriales, entre otras que tienen que ver con este aspecto.
¿Cuáles son algunas de las ausencias y debilidades que yo identifico? Coincido con Gonzalo en que no hay un diagnóstico exhaustivo sobre el cual se construye el Plan Nacional de Desarrollo. Las cifras que se dan son muy pocas. Tampoco son tan claras las metas y los indicadores. Los indicadores de primer y segundo nivel que se proponen son muy pocos. No se construyen indicadores de todas las acciones que se proponen adelantar el plan de desarrollo. En esta área que se llama Mujeres como motor del desarrollo económico sostenible y protectoras de la vida y del ambiente, creo que se puede correr un riesgo que tiene que ver con sobrecargar a las mujeres con la tarea de ser las principales dinamizadoras de la economía. También puede ser un riesgo la idea de que las mujeres sean líderes de la transición energética y la economía productiva asociada a la mitigación y adaptación al cambio climático, porque puede terminar por reproducirse estereotipos de género y una distribución inequitativa del trabajo entre hombres y mujeres en torno a la lucha contra el cambio climático, pero también una distribución inequitativa entre las tareas que tiene que asumir sociedad civil, Estado e incluso el sector privado. Sobre esto llamó la atención sobre cómo va a ser lo que se propone aquí como plan de acción de género y cambio climático de Colombia. O sea, ¿por qué se asocia cambio climático con género? O sea, las feministas tenemos mucho que reflexionar sobre esto, pero es problemático también. Podemos reflexionar mucho. Otra debilidad es que a través de acciones que buscan fortalecer la economía y el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, no se avance realmente en acciones transformadoras. Y entonces ahí entra en diálogo con lo primero que decía Jairo, y es que este es un plan que no busca mejorar las condiciones, sino generar transformaciones estructurales. Y yo tengo mis dudas de si lo que se plantea en términos de economía y de empleo y de trabajo está dirigido a esas transformaciones o más bien termina replicando una economía dominante neoliberal que también puede terminar por recargar a las mujeres. Si bien se nombra la economía del cuidado, no veo que se reconozca la economía feminista como una alternativa a las economías pues, hegemónicas, dominantes o como se quieran llamar. En la sección sobre mujeres del Plan Nacional de Desarrollo no es tan claro un posicionamiento teórico filosófico y si se usa bien la palabra, tampoco político. Esto es necesario no para que el plan no dialogue con diversos enfoques, sino para generar coherencia entre acciones, metas e indicadores propuestos y para dar coherencia a lo que se plantea en términos de mujeres con el resto de los propósitos del plan. Eso no pasa solo con la sección de mujeres, sino en general con el plan en su conjunto, en el que se combinan diversas miradas, ya lo decía Gonzalo, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, a veces como si fuera lo mismo. Considero que en este plan se combinan diversas miradas sobre el bienestar y el desarrollo, con una preponderancia de las visiones más estándar, como las del desarrollo humano y sostenible, y yo no sé si realmente esas son las que van a llevarnos a las transformaciones estructurales. Para terminar, ¿cuáles son los retos para la implementación de lo propuesto? Al no ser claras las metas y los indicadores, es difícil dar cuenta de las priorizaciones y de lo que se va a lograr. De 300 artículos del proyecto de ley, solo 7 son para mujeres. Si bien se plantea que el enfoque de género es transversal a toda la institucionalidad y que todos los sectores administrativos a escala nacional y territorial deberán tener un comité sectorial de género y o fortalecer instancias similares y que se implementará un programa de formación en género y antirracista para funcionarios públicos, no se hace mención explícita en el plan de desarrollo sobre la construcción de una política pública nacional para las mujeres, ni tampoco se hace mención explícita a la institucionalidad responsable de su formulación, implementación y monitoreo. En las bases del plan y en el proyecto de ley se nombra el Programa Nacional de Casos para la Autonomía de las Mujeres como mecanismo de coordinación de la oferta interinstitucional municipal y departamental. Y solo en el artículo 274 del articulado se plantea explícitamente que este Programa Nacional de Casas estará coordinado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer o por quien haga su peso. Pues me llama la atención, bueno, aunque puede ser por el proceso que está surtiendo, que no se nombre el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Por otro lado, no es del todo claro de dónde saldrá el presupuesto global para las acciones que plantea ese Plan Nacional de Desarrollo
o para una política pública de las mujeres. Esto no puede depender solamente de las partidas presupuestales de las entidades, sino que debe contar con autonomía financiera. Tampoco puede depender de la financiación internacional, porque algo que me llamó la atención en esto de la política exterior feminista es que una de las acciones que se propone es buscar financiación para acciones de equidad de género relacionadas con el ODS 5. A este respecto, es necesario hacer seguimiento al parágrafo primero del artículo 274 y revisar el COMPES 2022-2030, porque el gobierno pasado dejó establecido un COMPES para política de equidad de género y este documento no lo nombra. Entonces se nota, digamos, una debilidad de articulación en instrumentos e instancias que o ya están o se están pensando. Y esto sobre la financiación, pues yo hoy toda la tarde estuve incluso preguntándole a mis colegas que han trabajado en política pública y nadie tiene muy claro de dónde saldría el dinero para pues todas las acciones que tienen que ver con las mujeres. Este es un abrebocas y quiero invitarlos a un segundo conversatorio de este tipo que va a tener lugar el 20 de abril a las 5:30 de la tarde, en el que nos vamos a concentrar en la política pública para las mujeres en el gobierno del Pacto Histórico. Gracias. Preguntas. Espacio también. Entonces, si quieren, podemos recoger, no sé, una primera ronda de unas 3 preguntas y aquí nosotros miramos, pues, de acuerdo a los temas también, quién va respondiendo y luego podemos hacer una siguiente ronda. Entonces, no sé quién se anima y Roger, no sé si hay micrófono para las preguntas, ¿no? Por allá veo a Elizabeth levantando la mano. ¿Quién más? Tú, 2, perdón, les pongo números. ¿Alguien más? Bueno, comencemos con Elizabeth. De la Cámara de Izquierda. Pues mira, cuestiones de orden conceptual, creo que es un excelente trabajo que han hecho, pues nos da pautas para leer con bastante sentido y bien orientados de este proyecto, de este Plan Nacional de Desarrollo, que de una vez digo, deberíamos tener la claridad conceptual y política de no confundirlo ni con el programa de transformación cultural del país ni con el programa de gobierno. Yo lo leo como un instrumento técnico en el cual hay un esfuerzo de ir cumpliendo unas líneas generales del plan de la propuesta de gobierno con la que votamos en la actual gobierno, el plan de gobierno. Pero no creo que sea la misma cosa. Creo que entre las dos cosas está toda la mediación política que tiene que ver con las reformas que contribuyen y completan y hacen posible los grandes lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. Pero simplemente me quedo un poco preocupada con un comentario que ustedes hicieron, pero quedo preocupada con el tema del lenguaje y el enfoque de capacidades, porque si es un enfoque de desarrollo, podrá ser desarrollo humano, pero desarrollo aquí, la palabra desarrollo, tiene muchas implicaciones que van a contravía del deseo de descolonizar la economía, como que estoy de acuerdo que se ha señalado en el problema mundialmente, porque tenemos un problema de intercambio desigual, de compramiento. Y mientras estamos metidos en la lógica capitalista y patriarcal, el modelo de acumulación que aún con el tema de capacidad de un modelo capitalista y patriarcal. Yo creo que hay que reflexionar un poco y revisitar algunas categorías como la de capacidad y como quiero que no nos sirve realmente. Como creo que hay que revisitar la categoría trabajo, que con todas las nuevas tecnologías necesita convencionalidad, a comprender, digamos, nuevas maneras de una relación no de explotación, no de explotación, ni con los seres humanos, ni con los seres humanos. Sería como esos elementos y
finalmente decir que el género definitivamente termina perjudicando muchísimo a las mujeres, es una categoría que va terminando por invisibilizar y el Ministerio de Igualdad lo que tiene que ser las políticas públicas. No es gratuito, según Adriana, de la dificultad de hacer evidente cuáles son los recursos y cuáles son las políticas públicas para alcanzar no la equidad de género, sino el componente de la justicia contra la mujer, la justicia plena para la mujer. Gracias. Gracias. Por acá. Sí, el profesor Jairo planteaba una discusión, digamos, en el análisis, en el que se entendía que en el plan, pareciera que el plan no presentara mejoras, sino una transformación un poco profunda y radical en algunos de los aspectos de la política de la sociedad colombiana, de su economía. La pregunta un poco es si usted nota en la construcción de este plan alguna pauta o algún camino que permita lograr que esa, digamos, que esa propuesta de cambio pueda ser materializable. Entendemos, y usted lo ha citado, cuando uno hace la evaluación de algunos planes de desarrollo, muchos de ellos se quedan grandes ideas o algunas ideas sin ejecutar, sin realizar, y parecen que fueran más como contenidos dogmáticos, ¿no? Lleno de buenas intenciones, pero un poco eso usted logra objetivizar ahí elementos que permitan dimensionar o entender que algunas de estas propuestas, digamos, tan transformadoras, pudieran ser realizables. ¿Cuáles serían los tiempos para uno lograr transformaciones profundas de largo plazo? Si usted, digamos, quisiera remontarse a alguna sociedad donde hayan hecho cambios profundos, sería la segunda pregunta. Y la tercera un poco es cuál es el riesgo del retorno. Porque pasa mucho en estas sociedades que avanzamos en algunos escenarios en los que nos identificamos, necesitamos transformaciones, pero como que luego todo vuelve y retorna al principio. Son esos tres aspectos que resuelven. Gracias. Sí, yo lanzo de otra pregunta. ¿Cómo ven en cada una de sus áreas que conversa el Plan Nacional de Desarrollo con las entidades territoriales, en esto de la descentralización, conversación entendida como articulación con las capacidades de las entidades territoriales? ¿Alguien más se quiere animar hasta? Ya no, entonces. No, mentira, yo creo que sí recojamos dos más, 1 y 2, y luego voy con las otras acá. Yo tengo una curiosidad y quería preguntarles a ustedes, ¿cómo ven ustedes si hay algo en este plan de desarrollo que tenga en algo que ver con una política demográfica? Porque la impresión que le da a uno de todas las cosas en este país y de todos los que hablan sobre este tema es que es un tema prohibido siquiera de discutir en el país. Y eso lo saben muy bien los políticos, porque político que hable sobre hacer y tener estudios demográficos, cosas de esas, pierde las elecciones. Entonces yo quería preguntarles a ustedes, si ustedes han visto que no, si hay algo en este plan de desarrollo que tenga que ver indicativos para una política demográfica. Y si realmente, por ejemplo, cuando se habla del hambre, ¿no? Eso es exceso de población, si uno quiere verlo de otra manera. Ese tipo de cosas, ¿creen ustedes que sería necesario incluir dentro del plan de desarrollo del país algunas cosas sobre tener una política demográfica en el país y de distribución también de la población?
Gracias. Yo creo que sí, mejor recojamos todas las preguntas. Si quieren levantar las manos y ponemos números. 1, 2, 3. Me voy a parar. Ay, ¿por dónde iba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por ti. 1. Bueno, muchas gracias por presentarnos este análisis. Creo que presentan, nos provee de herramientas para empezar a estudiar, por lo menos para mí ha sido muy útil, porque no tengo formación específica en estos temas. Entonces, primero, agradeciendo eso. Segundo, recogiendo la última intervención, donde resaltas este análisis de uno de los enfoques diferenciales que se pueden manejar en política pública, el enfoque de género. Mi pregunta para todos es si ustedes consideran que este alineamiento, esta guía, pues sí puede permitir un análisis más bien interseccional de otros enfoques diferenciales que se pueden concretar en cada uno. No sé si la pregunta es si existe esa, por lo menos, plataforma para que se entre a desarrollar. Lo segundo es que desde el inicio, ustedes, pues el profesor mencionó que se plantearon unos fines. No solamente esto es como para una transformación, no simples mejoras, sino también que quería interpretar como algo participativo, etcétera. Mi pregunta es, ¿consideran ustedes que este plan lo logra? ¿Se logra estos fines que al inicio se mencionaron? Y lo tercero es, considero pues que es muy interesante, uno de los sencillos que se hizo es saber de dónde venimos y esto a dónde llega. Entonces, por ejemplo, en la última de las intervenciones, veo que hay como una postura crítica, donde hay muchas ausencias, pero la pregunta es si se considera que esto es mejor de lo que había antes. Gracias. Sí, es una pregunta, son viviendo los argumentales, cada uno es esa que podemos plantear en el Plan Nacional de Salud, que quiere una ausencia de la capacidad de gerencia de las personas y a la frontera, digamos, empujar un poquito para que seguir una suerte de comunidades, las comunidades energéticas, en el caso de, digamos, el tema de género y demás, tenemos que hemos visto, por ejemplo, que se plantea con el tema del padre, que está administrado por padres de familia, etcétera, una única de comunidad. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para que se articule, digamos, más allá de lo discursivo, sino que se articule en el Plan Nacional de Desarrollo, si está, digamos, hasta el texto está articulado, si quiere, pero discursivamente, ¿cómo hacer para que se articule en lo concreto, digamos, en las mismas, cada uno de esos impulsos hacia la articulación que hoy parece como una suerte de islas, que cada carrera o cada institución presenta, digamos, esa intención de, digamos, de aglutinar a la población para que se empodere y creo que vamos a estar formando las políticas que hasta ahora se han establecido. ¿Cómo se podría articular esa discusión dentro de la Nación de Desarrollo? Y, digamos, para evitar también que el articulado mismo se vaya generando que evite que se incluyan estas de formación de comunidades. 3. Bueno, buenas noches. A mí me llama la atención pues aprovecho del contexto que se dio el año pasado con la elección de las funciones de juventud y que es un tema pues a nivel municipal se ha trabajado bastante. Me gustaría preguntarles pues desde sus diferentes ejes de análisis si hay alguna oportunidad o alguna palanquera se puede decir para estos procesos que se están dando por los jóvenes y de alguna otra manera pues que están intentando organizarlos y pues que tomen un papel mucho más activo desde el territorio, tanto en procesos políticos como en planificación, que me parece algo muy importante. Muchas gracias. 4. Profesora María Cecilia,
desde su perspectiva y reconociendo el contexto global vigente, ¿cuál es la prospección de la producción y la exportación de hidrógeno verde y azul en el escenario colombiano? Aún sabiendo que ya existe la Ley 2099 de 2021, que prevé la transición a la transformación energética, a las energías renovables, y la existencia del acuerdo binacional con Alemania, Colombia y Alemania, a la luz, todo esto a la luz de las coaliciones promotoras existentes, de las economías colombianas dependientes de los combustibles fósiles y al mismo tiempo de la gran informalidad que existe en el sector del país. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Miguel Carretos. Más durito, por favor. Buenas noches, mi nombre es Miguel Carretos. Trabajo en el sector público y también en el sector privado. Y he tenido la oportunidad de coordinar planes de desarrollo de la policía de Río Negro. Pero yo escuchaba la profesora, tenemos algo que se repite, construimos, pero a veces quedamos en algo muy círculo vicioso, porque los que llegan no permiten permear con nuevos conocimientos generados por la misma academia, pero también por el sector productivo, las asociaciones, las cámaras de construcción, y entonces siempre volvemos como al mismo sitio. Y perdemos tiempo, porque mire, voy a hablar, digamos, hay un problema de seguridad alimentaria al que se puede asociar a desarrollo rural y a desarrollo de infraestructura, y ya hay unos saberes que cómo construir y mejorar eso, y no esperar como si estuviéramos partiendo de la construcción de que no existiera nada. Entonces yo pienso que ahí debería haber un espacio, el mismo plan permitir que hubiese un espacio de orden académico de la investigación, pero también otros saberes lo permearan y permitieran cortar tiempos, que es lo que no tienen los gobiernos. ¿Sí? Los gobiernos no tienen tiempo. El tipo se sienta y empieza a poner el cronómetro, el tipo a los 3 años ya está desgastado y cosas que se pueden hacer no se ejecutan. Entonces volvemos, digamos, haciendo un poco en el énfasis en el desarrollo rural y en el tema ambiental. Hay cosas que ya están hechas, ya se construyeron, ya están validadas en otros estados, inclusive aquí en el mismo gobierno nacional, en las diferentes instancias, pero a veces por color político, por formas de pensamiento, por cómo se dicen las cosas, no se permite el acceso a la información, una, no permitiéndolo, y otra, inclusive bloqueándolo. Entonces, ahí yo considero que hay una pérdida de tiempo. O sea, alguien que me diga, oiga, voy a ir de aquí vengo del occidente a llegar aquí a la universidad, pues la ruta más cercana es coger la 26 en el mundo, o bueno, otra cosa. Pero son esos saberes que no se permiten que se incorporen. Esa es una... Gracias. Buenas noches. Tengo también un indicador, porque si los indicadores no están claros, ¿cómo voy a suceder en un plan de acción? Entonces, ¿cuáles son los indicadores que realmente se requieren para poder medir este plan de desarrollo? Y la segunda, a nivel del territorio. En este momento existen muchísimas políticas públicas entre esas catastróficas que ha querido, digamos, tener el inventario de todo el territorio, pero esto no es suficiente para tomar las medidas y conocer realmente el territorio y abordar el plan de desarrollo desde nuestra introspección, desde las necesidades que realmente se necesitan en el país, y se están mirando también los expertos que tenemos en nuestro país y se está mirando realmente las necesidades que hay internas de cada una de nuestras regiones. Atrás. Muchas gracias. Sí, la ponencia es muy acertada respecto a la comparación de leyes que hemos visto. Ahora bien, tengo algunas inquietudes que si la mujer es cierto, quisiera incluir en muchos proyectos también es muy grande, porque la política energética de Colombia no está definida partiendo de la necesidad de que el proyecto se exporta.
pero también es cierto que las energías limpias no abastecen completamente las necesidades de la industria ya instalada o de la industria que se puede provocar. Y que la mujer ahora, con las reformas laborales, las reformas tributarias, las reformas a la salud, no parece ni siquiera para nosotros, no para nuestra sea algo que el gobierno considera privilegiado, inclusive y para quienes podemos tener empresa, industria, parece que es un revolcón interesante. Sin embargo, la ley parece dar un balance en todas estas políticas que están creando. Pero es parte de la política energética para la mujer, para nosotros, que nos llamamos género, que de alguna manera tiende a trastocar algunas políticas en la nación, cualesquiera que sean, sin tener en cuenta la demografía, sin tener en cuenta regiones. Y bien podemos pensar que la mayoría de las personas en este nivel podemos tener una formación avanzada. Sin embargo, para el país, la capacidad tecnológica apenas está llegando para ejecutar. La capacidad tecnológica hay que estudiarla muy bien. La situación para desarrollar la técnica y la profesión en ese momento estamos apenas instalando. Es una preocupación, una pregunta, con esas preguntas que hago yo. ¿Cómo sería, aparte del gobierno y la empresa privada, y también la de quién son sus propios Gracias. Quedan dos intervenciones y ya luego tratamos de responder lo que más podamos de forma global. Una atrás y usted. Pues me llama mucho la atención como, pues, entendiendo que este era como el gobierno que le estaba tratando a la soberanía alimentaria, pues que esto no haya quedado reflejado precisamente en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, la pregunta muy concreta es, ¿qué considera el profesor que deberían haber sido esos elementos fundamentales que debieron haber quedado en el plan para avanzar progresivamente hacia la soberanía alimentaria del país? Ya. Gracias. Nos preguntamos por qué es que no aumentaron el Plan Nacional de Desarrollo de la ambiental no se protección para el parque. Y sobre todo, pues, en lo relacionado con el ordenamiento alrededor del agua y en general las temas ambientales. Y una acotación final, el artículo 136, creo que es sobre el 186 sobre la provisión de explotación de residuo abierto eliminado para Como hay que seguir usando el micrófono, empiezo y luego nos rotamos. Entonces, pues yo voy a dar respuesta sobre algunas cosas y quisiera poner ya mi punto de vista acá, y es que este es un ejercicio pedagógico que en ningún momento busca legitimar la apuesta de este gobierno, y lo digo de forma personal. Yo creo que como academia tenemos una tarea, y es hacer una mirada crítica y al mismo tiempo propositiva de la realidad. Y entonces, como vivimos en una sociedad tan polarizada, como que hacer estos ejercicios a veces puede ser más visto como incorrecto políticamente, pero yo creo que tenemos que abrir los espacios para poder tener estos escenarios. Y creo que lo que enfrenta este gobierno es una tensión entre el corto, mediano y largo plazo, y entre avanzar en reformas estructurales en 4 años de gobierno. Entonces, lo que se tiene que pensar muy bien este gobierno es cómo avanza en reformas estructurales, dejando unas bases muy sólidas para que ese cambio se prolongue en el mediano y en el largo plazo. Y también creo que pues parte de lo que se logre, o sea, el balance lo haremos al final de este gobierno de qué se logró y qué no se logró, siempre teniendo presente que esto está en medio de disputas políticas, como decía ahora María Cecilia, sobre la transición energética. O sea, todas estas apuestas están mediadas por disputas políticas muy fuertes que quieren desbaratar las reformas que son más, que tienen posibilidad de ser más estructurales. Ese no es el debate de hoy, pero yo creo que es importante ponerlo de presente. Frente a la pregunta de qué es lo novedoso en términos de mujer, lo que pasa es que yo creo que, al menos mi lectura, no es solo en comparación a otros gobiernos,
sino ahora en comparación a lo que Petro logró en la alcaldía de Bogotá en términos de política pública de mujer y género. Yo siento que hay una debilidad grande en lo que tiene que ver con mujeres, pero insisto también en todo el plan, y ese sería como una recomendación, si es que tengo derecho a hacerla a este gobierno, y es que sea mucho más claro en los enfoques que está empleando, porque no hay un enfoque orientador en algunas de las estrategias o de las dimensiones con las que quiere trabajar, y en mujeres esto es muy evidente. O sea, picar aquí, picar allá, en términos de enfoques teóricos, que no son solo teóricos, sino políticos, es muy complejo. Yo creo que no ayuda a avanzar en la consolidación de los cambios que se quiere. Entonces, en ese sentido, pues yo resalté al principio de mi intervención lo que es novedoso, ¿sí? Esa fue mi primera parte, fue lo novedoso de esta propuesta, pero también hay unas debilidades de cara no a una política pública nacional de mujeres anterior, porque todas han sido, lo que ha existido ha sido muy regular, sino de cara a lo que se ha hecho en las administraciones locales. En Bogotá se ha avanzado muchísimo y yo no veo reflejada la experiencia de Bogotá en este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ahí o sea, desde ahí también estoy haciendo esta lectura. Sobre el enfoque interseccional, yo creo que es un enfoque transversal que se asumió en el Plan Nacional de Desarrollo, y lo que habría que desmenuzar después cómo se está entendiendo el enfoque interseccional y cómo se va a operativizar, porque parte de la debilidad puede estar más en el cómo se hace, real. Sobre juventud, no hicimos aquí el análisis, te invito a leer en las bases del Plan Nacional de Desarrollo lo que está específico sobre juventud. Yo en lo que leí de mujeres no lo encontré, solo que se prioriza a las mujeres jóvenes para empleo, porque sabemos, hay indicadores que muestran que entre los desempleados está más concentrado en juventud y más concentrado en mujeres que hombres. Y creo que por ahí nos tocan orden. Sí. No sé, de este tema de los micrófonos que... Bien. Yo creo que la variedad de preguntas muestran la complejidad que implica este plan, y creo que hay varias conclusiones alrededor de este plan. Y una es, se nota mucho la tensión entre buscar generar transformaciones y lograr dar claridad de qué se va a estar haciendo en 4 años de gobierno. Entonces, en ese punto, pues hay una lectura muy importante alrededor de qué va a implicar esas transformaciones y si realmente se van a lograr las trayectorias. Voy a empezar por la pregunta más fácil, porque no abordamos el tema de medio ambiente, falta de masa crítica, es decir, los profesores que tienen una gran experticia en eso, pues no lograron por temas de tiempo hacerlo, y nosotros no logramos tampoco por tema de tiempo profundizar en esos puntos, pero desde el CIDER sí consideramos, y de hecho hemos abordado mucho esas preocupaciones, sobre todo esa primera transformación nos parece clave, y hay muchos elementos para comentar ahí en ese punto. Voy a tratar de dar una gran respuesta que recoge varias preguntas, y es, ¿este modelo es realmente transformador? Yo diría, no lo va a lograr. Y en un primer momento hay que ser realistas de que pues, hay unas estructuras muy difíciles de cambiar, pero también no hay una comprensión clara del diagnóstico de qué había que cambiar. Entonces, hay un plan de desarrollo que tiene muchas áreas de intervención, mucho interés en agendar y agenciar a actores históricamente desconocidos, pero digamos, así no se logre la gran transformación, seguramente vamos a tener un escenario donde varios actores históricamente perjudicados por los modelos de desarrollo van a tener un mejor escenario. Y en ese sentido la pregunta es, ¿esto es mejor de lo que tenemos antes? Pues la historia nos lo dirá. Nosotros no estamos acá para juzgar ese escenario, pero sí hay elementos que nos va a permitir que para grupos poblacionales históricamente desconocidos de los modelos de desarrollo, seguramente sí va a haber un escenario de mucha más acción, mucha más visibilización y de pronto de mayor agencia. Y lo otro que sí me parece que sí es realmente mucho mejor que antes, que estamos saliendo de esa dicotomía en el desarrollo de si es el Estado o el mercado y cómo ponemos a jugar el Estado y el mercado solamente. Y acá empiezan los actores sociales, los territorios y el tema popular a jugar un papel importante. Es decir, entramos otros actores a pensar, ¿cierto? Las comunidades, las organizaciones,
y eso me parece que empieza a ser bastante relevante. Ahora, ¿por qué considero que al final no va a haber un cambio estructural? Y por eso también trato de abordar un poco el tema demográfico que me pareció muy interesante. Nos plantea que grandes transformaciones requieren tener en cuenta tres grandes trayectorias. La trayectoria institucional, que acá hay intentos de transferencia, la trayectoria técnica o de cambio tecnológico y de conocimientos, y la trayectoria demográfica. Y acá hay dos trayectorias que el plan descuida fuertemente. El conocimiento y el cambio tecnológico, que desconocerlo en la actual coyuntura es realmente un descuido impresionante, y la trayectoria demográfica. Lo del desconocimiento no es realmente base sustancial. Lo menciona como menciona varios elementos, pero, por ejemplo, está hablando de transformación productiva, que fue una que estuvimos hablando. Bueno, esa transformación productiva en una lógica donde vemos la invasión de lo que va a hacer la IA, las inteligencias artificiales, las nuevas tecnologías, eso no es claro cómo lo estamos abordando. Habla de nuevos conocimientos, pero cómo esos nuevos conocimientos se incorporan en una trayectoria que ha definido la División Internacional del Trabajo, ¿cierto? Es decir, nosotros estamos en un lugar global, ¿cierto? Por unas estructuras de conocimiento donde estamos completamente rezagados. Entonces, esa trayectoria, por ejemplo, no está. Y la demográficamente, por ejemplo, un gran descuido de la trayectoria demográfica, el tema migratorio. 2,5 millones de personas nos transformaron en 3 años, es decir, un cambio demográfico de 5%, ¿cierto? La variable de la pirámide poblacional tampoco se tiene en cuenta en términos de cambio. Y eso refleja uno de los grandes, y con esto cierro, para dejar un poco más a la discusión, las dos grandes, digamos, yo no diría fallas, pero sí descuidos de este Plan Nacional de Desarrollo en términos de planear el desarrollo. Uno, realmente es de los planes de desarrollo con el diagnóstico más liviano que yo haya leído en mucho tiempo. En ese punto, creo que el tema de indicadores, el tema de cuáles son las causas de los problemas, o sea, por ejemplo, habla de desigualdad, pero en ningún momento nos da claridad de cuáles son los causantes de la desigualdad y si los va a abordar, si los va a enfrentar. Eso creo que el diagnóstico, y creo que fue común en los 4 comentarios, oiga, los indicadores y el diagnóstico no está claro. Eso creo que solo en el eje 4, el de transformación productiva, hay un diagnóstico medianamente robusto. El resto, el diagnóstico realmente es débil. Y el otro elemento que es aún más crítico para mí es el tema de indicadores y metas para entender hacia dónde va la transformación social. Los indicadores y metas es un descuido grandísimo en todos los elementos. Voy, por ejemplo, un ejemplo con el eje 1, que no lo abordamos acá, de transformación, que es la ordenación del territorio alrededor del agua. Si uno está hablando de que va a ordenar el territorio alrededor del agua, uno esperaría que los indicadores nos mostraran qué va a implicar eso en términos de transformación. Ejemplo, yo esperaría ver cuánto porcentaje de el ciclo del agua está generando indicaciones de ordenamiento del territorio. Entonces, y ustedes van a ver los indicadores y no están, es cuánto del catastro multipropósito se va a cumplir. En mi eje de análisis, por ejemplo, estaba cuántas muertes menos por accidentes viales, es decir, son indicadores que se construyen realmente de manera muy descuidada y no le está diciendo a la sociedad, oiga, si usted quiere ver esta transformación, en 4 años usted tiene que estar viendo esto, ¿cierto? Entonces se confunden indicadores de resultado con indicadores de impacto, pero no hay indicadores de transformación social y un plan de desarrollo debe tener esos elementos. Dejaría hasta ahí. Ahora el cambio. Bueno, yo quisiera empezar por el final, por esa pregunta de la ausencia del tema ambiental en la discusión. Creo que pues parte de lo que dijo Jairo, pero creo que también pues, fue cuestión de tiempo porque definitivamente en la transición energética pues ese tema es central. Y en el capítulo 5 se toca, por ejemplo, el tema de
del pago por servicios ambientales, por ejemplo, es el primer artículo de ese capítulo. Pero igual es como muy general, ¿no? No hay detalles. Sí, y el tema de las energías alternativas, pues eso es un tema ambiental, ¿no? Es un tema que va a impactar profundamente los territorios. Y si hablamos, para tomar el tema del hidrógeno verde, los planes de desarrollo de la tecnología y de la infraestructura para producir hidrógeno verde están proyectados para los territorios donde no hay agua, por ejemplo, donde hay sol y hay viento, pero hay poca agua, entonces van a depender de la electrólisis del agua de mar. Entonces, los impactos ambientales de la transición energética no están contemplados en el plan, ¿no? No se habla nada de eso y los impactos van a ser enormes. Además, porque el enfoque general de la transición energética en el plan es un enfoque de descarbonización, no es un enfoque de la transformación real de la matriz energética, sino más bien de ampliar la oferta de combustibles o ampliar la oferta de fuentes energéticas. El hidrógeno verde, a mí me gusta mucho una metáfora que leí por ahí sobre el hidrógeno verde, que es la champaña de la transición energética, porque el hidrógeno verde, el costo que tiene económico y ambiental es enorme y eso no, o sea, va a ser de verdad un combustible elitista o digamos muy para un sector muy pequeño, por lo menos en el mediano plazo, además porque la capacidad de producción de hidrógeno verde no existe, o sea, no existe el área terrestre para poder producir la energía solar y la energía eólica para poder producir la cantidad de hidrógeno verde que reemplazaría, por ejemplo, el petróleo para el transporte. Entonces, esas consideraciones obviamente pues todavía no están en el imaginario todavía, ¿no? Entonces creo que sí vale la pena. Y hay una pregunta que me pareció también muy importante que tiene que ver con la articulación de los diferentes temas del plan, que yo lo veo de cierta manera o que no es explícita, pero que me parece que está ahí, que es la articulación, por ejemplo, entre la soberanía alimentaria y la transición energética, porque la soberanía alimentaria es un eje fundamental de la transición energética y eso no se hace explícito y pues me parece una lástima porque creo que ahí hay una articulación muy interesante de hacer, una sinergia que se podría lograr también en términos de incluso económicos. Bueno, para cerrar, voy a responder una pregunta. Voy a invitarlos e invitarlas a, bueno, contarles que el 10 y el 11 de julio de este año vamos a hacer aquí en la universidad una conferencia regional, porque se llama regional, que titulamos Transiciones Justas, Sostenibilidad y Justicia Ambiental en los Países Andinos. Entonces, la idea de esta conferencia es justamente discutir todas las aristas que tienen las transiciones socioecológicas justas, por ejemplo, la conexión que acaba de señalar María Cecilia entre soberanía alimentaria y la transición, y otras aristas que tiene la transición. La transición no es solo energética, sino que implica hacer una serie de cambios en muchas facetas de la economía y la sociedad. Entonces, la fecha, les decía, es el 10 y el 11 de julio. Mañana en redes sociales publicaremos la información y la idea es que sea una conferencia abierta a ustedes. Pueden postular ponencias, documentos de política para presentarlos. El plazo para presentarlos expira el 28 de abril. Entonces, y bueno, igual si no presentan una ponencia, pues se pueden animar a venir esos 2 días a escuchar a las ponencias que fueron seleccionadas. Entonces, pues básicamente quería cerrar con esa cuña. Y como les cuento, entonces por favor estén pendientes a partir de mañana en redes sociales
en Twitter y en Facebook pues para dar información sobre esta conferencia, conocer las condiciones, y ojalá pues se animen a venir y ojalá sobre todo se animen a postular ponencia. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno,